a Primera Hora, un programa pensado para ti. Gracias por continuar con nosotros aquí en A Primera Hora, y hoy hay una interesante participación con un tema que nos llama la atención y la curiosidad sobre cómo se vincula la psicología con la astrología. Hay mucha gente que sigue el tema de la astrología, pero pocos conocemos a psicólogos y astrólogas al mismo tiempo. Hoy nos acompaña Celeste Acosta, quien es psicóloga y astróloga, y nos dice cómo se vincula una con la otra. Buenos días, Celeste, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por el espacio. Ante todo, bueno, la psicología, la mayoría de las personas la conocemos, es una herramienta en la cual nos apoyamos para obtener más salud mental. Claro. En función de eso, nosotros también contamos con más herramientas, como es el caso de la astrología. La astrología entonces viene a complementar lo que es el autoconocimiento de las personas, porque básicamente nos habla de patrones. Estamos hablando de que cuando hablamos de una carta natal, estamos hablando de disposiciones que se han dado en el cielo en el momento en que nacemos, y estamos partiendo del principio de que la astrología es un fenómeno, es decir, no es una ciencia. La psicología es ciencia y la astrología es un fenómeno que se ha repetido tantas veces que lo damos como cierto. Entonces, ahí es donde está la diferencia entre una y otra. ¿Qué pasa? La mayoría de las veces la astrología tenemos un acercamiento más de entretenimiento, de diversión, de que nos gusta entender la energía de Escorpio, la energía de Géminis, pero no nos estamos dando cuenta quizás que podemos usarla para conocernos un poco mejor. Y ahí es donde entra entonces el apoyo de la psicología hacia la astrología y dice, ok, si tú tienes unos patrones que se repiten en tu vida, ¿cómo tú puedes identificarlos para poder mejorar las cosas que tú necesitas mejorar? Una pregunta, Celeste, para ver si lo aplatanamos. Mira cómo se pusieron. Claro. Es un tema muy interesante. Sobre todo de cara a, un ejemplo, a fecha de nacimiento y a fenómenos. Ya hay cosas que han pasado tantas veces que podríamos decir que hay cosas que ya vienen predefinidas por alguna de esas cosas. Es decir, más o menos por ahí andamos. Sí, y además de eso tiene un fondo un poco más espiritual, vamos a decirlo así. ¿Por qué más espiritual? La astrología tiene que ver más con los preceptos de las leyes universales, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de que hay un precepto que dice que como es arriba, es abajo. Y como funciona arriba en los planetas, funciona abajo en nuestra vida. Entonces, lo que estamos haciendo es una analogía. Nos estamos trayendo, entonces, un ejemplo de las cosas que pasan en el cielo para interpretarlas en la tierra. Dicho así, quizás es un poco abstracto. Lo que necesitamos entender es que a través del estudio de la astrología, un astrólogo que además practique la psicología y que de alguna manera le pueda dar un fondo psicológico a esa interpretación, entonces puede ayudarte a tener una herramienta para mejorar, básicamente. ¿Y cómo logran ustedes conectar, y ya que tienes la dualidad, el tema de la astrología con la psicología para entonces ayudar a la gente? Cuando hablas de... Hay lenguajes populares como los planetas se alinearon para que las cosas me Y el famoso Mercurio retrógrado, no lo podemos olvidar. Mercurio retrógrado que hace apenas unos días, ¿no? Sí, en abril. En abril. Entonces, no, es que eso fue un tema de noticia. Mucho, no, señorita, yo estoy sorprendida. Eso salió en los medios de comunicación. Sí, pero no todo el mundo maneja esos términos. Es que yo soy muy curiosa. Ya veo. Y me gustan todas esas, o sea, yo leo de todo. Claro. Y me gusta leer de todo porque uno tiene... Le toca. Sí, un conocimiento general, pero esa es la pregunta. Claro. Mira, como decía al principio, la astrología se conoce mucho por la parte entretenida y no se conoce tanto por la parte, vamos a decir, más de uso como herramienta. Entonces, lo que se propone o lo que estamos tratando de traer ahora a la mesa es decir, ok, ¿qué tal si de verdad le prestamos atención a estos patrones que se van presentando? Porque cuando hacemos una carta natal, tenemos 12 partes de tu vida en un mapa. Y vamos viendo, vamos viendo cómo eres tú, vamos viendo cuál es tu valor, vamos viendo cómo te comunicas, vamos viendo cómo es tu aproximación al amor, por ejemplo, cómo es tu aproximación al trabajo, cómo tú ganas dinero, cómo tú generas dinero, cómo tú puedes generar dinero con otros. Entonces,
todas esas áreas comprenden tu vida y pueden ser susceptibles a mejorar. Mira, hay una cosa, hay personas que son escépticas con este tema. Totalmente. O sea, tú le hablas de psicología, perfecto, pero le dices astrología, y eso es brujería, o y eso es tal cosa. ¿Qué le puedes decir a las personas que tienen esta percepción? Porque de hecho es un tema que dice, no encaja, no cuadra. Sí, ¿Cómo ella me está ligando psicología con astrología? Históricamente, como decía, conocemos la astrología desde el punto de vista del chiste, desde el punto de vista del entretenimiento, pero no desde un punto de vista más ¿Walter serio. Mercado le hizo daño a eso? No fue que le hizo daño, él era un actor. Más que, claro, Más que evidentemente él tenía su conocimiento de astrología porque por eso podía. Hay un actor argentino que también hace mucho esto en las redes sociales. Él toma el conocimiento y a veces yo me sorprendo, yo digo, este hombre de verdad conoce de mucho de astrología, porque para poder interpretar cada papel de cada signo, son 12 signos, él es súper polifacético. Los signos del zodiaco. Los signos del zodiaco. ¿Pero qué pasa? Esto tiene un trasfondo que lo podemos usar como herramienta. No tiene que ver. No tiene que ver. Pero sí, tiene un trasfondo que lo podemos usar si nos damos cuenta que es una herramienta para identificar, como digo, patrones tan importantes que tenemos como cómo comunicarnos con los demás, cómo impactar en grupos, por ejemplo, cómo dirigir nuestro propósito o lo que queremos hacer en la vida. Hay muchos temas de estudio que se pueden derivar de una carta natal, que es la principal herramienta de la astrología. ¿Podríamos tener un ejemplo de esa carta? Sí, claro. A mí me pasaron unos datos. Sí, ¿de quién? De la señorita. De Eduarda. Ay, madre que nació un día muy interesante, porque fíjense que lo que normalmente conocemos... Ay, padre. Ok, es interesante. Fue esto. Señores, seguimos aquí. Por favor, retomen, que hubo una situación al momento de que ella mencionó la carta natal. Correcto. De Eduarda. ¿Algo sucedió aquí? Cuéntenos. Ok, Eduarda, mira, según los datos que me comentaron, tú naciste un 22 de octubre y es muy interesante porque es el final del Sol pasando por Libra. En esta zona del cielo, entre Libra y Escorpio, a veces el Sol pasa al 22, a veces pasa al 21, a veces pasa al 20. Por eso es que es tan importante consultar a un astrólogo, porque cuando, sobre todo, personas que nacen en límites entre signos pueden tener un signo u otro. Pero de todas formas, no solamente es el Sol lo que vemos en la carta natal. Hay 3 factores que son bien importantes, que estamos hablando del ascendente, de la luna y del Sol. El ascendente básicamente es por donde ascendía el Sol en la hora en que tú naciste. Entonces, cuando tú naciste, el Sol estaba ascendiendo por Piscis. Aunque tú eres Libra, el Sol estaba en el último grado de Libra cuando tú naciste, es decir, al día siguiente pasó a la zona Escorpio, pero a la hora que tú naciste correspondía a la zona Piscis. Entonces, tu ascendente es Piscis. ¿Qué significa ser Libra ascendente Piscis? Ok. Los Libra son personas que, por regla general, y aquí hablando muy rápido de la energía Libra, es equilibrio, es balance, es posiciones socialmente aceptadas, es la belleza, pero no la belleza como la entendemos estéticamente, sino la belleza real, la belleza que viene desde adentro hacia afuera. Ay, yo no sabía que yo era todo eso. Pero el ascendente Piscis colorea entonces la personalidad de Eduarda como una persona más profunda, más mística, quizá un poco más lenta que un Libra que tenga otro ascendente, pero más detallista, más dedicada, incluso más emocional. Sí, yo soy muy emocional. Más emocional. Sí, no nos habíamos dado cuenta. Más emocional, incluso más sensible también.
más sensible. Entonces, por eso es importante. Hay que entender que el sol, por ejemplo, la posición donde está el sol, es tu esencia, es tu naturaleza. Nadie te enseña a ser Libra. Ahora, el ascendente es tu personalidad, es los lentes que tú te pones para ver el mundo y es la forma en cómo tú te aproximas al mundo. Entonces, la personalidad se va formando en la medida que va pasando el tiempo. Y por eso también es importante el estudio de la astrología, porque nos habla de etapas, de ciclos, de tránsitos. No es lo mismo cuando tú naciste, por ejemplo, si podías haber tenido un tránsito de Plutón en Escorpio, que ahora mismo Plutón está entrando a Acuario y tiene otra connotación en lo que es el colectivo. Los niños que nacen este año que tienen Plutón en Acuario tienen otra connotación totalmente diferente. Ese es el tipo de cosas que queremos ver en astrología y queremos entender cómo funciona con tu sol, con tu ascendente y con tu luna. ¿Tiene que ser siempre con la carta natal o existe otra herramienta para manejar la astrología? Como por ejemplo, la mano. No, la astrología tiene Eso que no ver... se va directamente a la mano. Mira, hazte de cuenta que el mapa que yo veo para ver una carta natal es el mismo mapa que usan los navegantes en el mar, en alta mar. Es decir, yo estoy viendo un mapa del cielo real, de astronomía. Ahora, la interpretación que yo estoy dando de esas posiciones, quiero que sepan que la astrología tiene aspectos matemáticos. Es decir, para saber de astrología, tú tienes que conocer de aspectos matemáticos como conjunciones, sextiles, trinos, cuadraturas. Entonces, si no conoces de ese tipo de aspectos, no puedes interpretar una carta. ¿Sabe qué? Debo decir algo, Celeste, que a mí me ha pasado. Generalmente, y por cosas que uno ve, la gente que nace en tiempos similares tiene similares comportamientos. Correcto. Es decir, tienes realmente patrones de conducta igual y tú dices, mira, esta persona es aguerrida de tal cosa, es un Aries, realmente eso pasa y tú te das cuenta en el día a día. El sol es identidad. Entonces, normalmente nos identificamos mucho con la energía de nuestro sol. Y tenemos unas características, vamos a decir, generales. Ahora, cómo se colorea, cómo se interpreta eso, tiene que ver más con otros aspectos. Pero yo sí tengo una curiosidad, Celeste, porque hay una realidad. Yo puedo tener otra persona librana, yo soy Libra, sí, que sea completamente diferente a lo que yo soy y que todo lo que tú dices de belleza sea una persona sumamente fea por dentro. Que sea equilibrado, totalmente desequilibrado. ¿Por qué pasa eso? Porque a veces tú dices, no, que todos los Libras son, o que todos los Piscis son... Qué bueno que tú tocas ese tema, porque es importante también que entendamos algo. Existe algo que se llama el libre albedrío, y eso lo tenemos todos. Y hay algo también que se llama tu desarrollo personal. Sí. Ahí entra el apoyo de la psicología, claro. Y te dice, si tú tienes conciencia de que tienes unos aspectos que debes desarrollar y los desarrollas para beneficio tuyo y beneficio de tu comunidad, de tu familia, de la sociedad, evidentemente tú vas a tener una mejor interpretación de esa energía. Todo lo que hablamos de los signos es energía alta o energía baja. Yo dije ahora mismo de Libra la energía alta, pero la energía baja de Libra es que son personas totalmente indecisas, que ante una elección con dos caminos les cuesta mucho decidir. Yo conozco un Libra así. Por ejemplo, entonces puedes decirme, no, pero yo trabajé en mí, claro, en elementos para poder tomar mejor decisión y ya yo soy una persona que puedo decidir tranquilamente por una de dos opciones y no me pasa nada. Eso tiene que ver contigo, tiene que ver con tu naturaleza y tiene que ver con que la carta es un compuesto de cosas. Entonces, cuando se va a una consulta con la psicóloga trabaja a través de la carta natal para poder dar un diagnóstico, para poder entender la situación que le manifiesta el paciente. ¿Cómo se maneja esto? Mira qué pasa. Muchas personas, yo soy terapeuta y cuesta a veces aceptar que necesitas terapia. Entonces, hay gente que sabe que tiene situaciones que resolver en su vida, pero prefiere lo fancy que es hacerte una carta natal, ¿sí? O sea, como que lo rico, lo bueno, dime, ay, y yo quiero saber mi sol y yo quiero saber mi ascendente. Cuando realmente vamos profundizando en la carta, yo le digo, mira, pero quizá tú tienes una oportunidad aquí de mejorar este tema de comunicación en pareja. Sí, es verdad, eso es una cosa que yo tengo que trabajar. Al final es una aproximación al trabajo terapéutico también, ¿sí? La astrología entonces me sirve como herramienta
para aproximarme a esas situaciones que igualmente las personas tienen que trabajar. Caray. Ni nada de eso. A mí no me están llamando para eso. Queremos agradecer a nuestra invitada del día, Celeste Acosta, psicóloga y astróloga, que nos ha abierto la mente con algunos puntos, que nos ha aclarado también sobre todo cómo se vinculan estas dos áreas, una científica y la otra fenomenológica. Fenomenológica. Con un poco de ciencia también. Con un poco Correcto. de ciencia, claro. Gracias a Celeste y sobre todo gracias a ustedes por estar aquí con nosotros hasta esta hora, 3 horas de contenido. Y mañana los invitamos a que nos acompañen a primera hora desde las 6 de la mañana con todo el staff que aquí los esperamos. Nos vemos luego. Bye, bye.